Andes, que acá lo tengo, que es apócrifo, porque inclusive ponen septiembre del 92, cuando Abimael Guzmán ha sido capturado el 12 de septiembre del 92, y de ahí pasó a la DINCOTE. En la DINCOTE estaba el término de ley de los 30 días, y después de ahí, el mes de noviembre, octubre, a mediados de octubre, he pasado a la isla de San Lorenzo. Entonces, ¿cómo puede presentar un documento de septiembre del 92 cuando el señor todavía no estaba en la policía? Eso es apócrifo. Y por eso, para desvirtuar eso, he presentado el video. A ver, vamos a ver. Nuevamente, hay que reiterar lo permanentemente actuado por este tribunal. Si usted no desea dar información sobre una persona concreta, se reconoce ese silencio a partir de la cláusula ya indicada. Desde luego, el argumento de por qué no está presente, si uno ese argumento lo radicaliza y lo lleva a sus últimos extremos, obviamente no va a poder hablar de ninguna persona, más allá de que haya dicho cosas distintas o no. Sin embargo, el tribunal deja claro ese tema e insiste en que el contenido de información, en su condición de tal, usted lo proporciona. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Sí, usted. O sea, ¿es verdad que el señor Francisco Loaiza Galván trabajaba también en el Servicio de Inteligencia Nacional? Yo no le podría decir. ¿No sabe qué hacía tampoco él? Señor, estoy sujeto a las disposiciones de la ley, que no podemos revelar los nombres que han trabajado en dicha entidad. Estaría incurriendo en el delito de infidencia, y así dice el artículo 16 de la ley 28864, que quienes hemos trabajado en el SIN, los que trabajan, los que hemos trabajado, tenemos la obligación de guardar secreto del personal de la información que se tiene conocimiento. Es el único testigo que va a guardar secreto, porque el señor Salazar Monroy, que fue jefe del SIN, fue muy amplio en darnos pormenores respecto de la información que le estoy pidiendo, relacionada con el señor Francisco Loaiza Galván. Bueno, el señor general Salazar es el señor general Salazar, y yo soy el señor Vladimiro Montesinos Torres. Por favor, ya no comentarios sobre el tema, el testigo ha dicho lo suyo, el tribunal ya ha marcado cuál es el efecto, y por consiguiente, sigamos en la línea de preguntas. Claro, yo sigo preguntando, señor. Siga usted, señor, correcto, está muy bien, está muy bien. ¿Usted fue amigo del señor Francisco Loaiza Galván? Me reservo el derecho a contestar eso. ¿Trabajaron juntos en la época del gobierno militar? Voy a contar la anécdota porque no tiene que ver nada con el tema de inteligencia. El año 74, el señor Loaiza Galván lo conocí en la Universidad de San Marcos cuando yo estaba estudiando sociología, paralelamente que estudiaba estudiando Derecho. Y él trabajaba como jefe de mesa de partes del Ministerio de Pesquería, cuando el ministro de Pesquería era el general Javier Tantalián Banini. Y como era un compañero de clase, lo veía una persona inteligente, me permití recomendarle al primer ministro, de la cual yo era asesor del general Mercado Jalir, para sacarlo de jefe de mesa de partes del Ministerio de Pesquería y llevarlo a trabajar a la oficina del primer ministro. Entonces trabajó conmigo en la oficina del primer ministro los años 73 y 74. El 74 yo paso a trabajar a otra entidad del Estado, concretamente el Ministerio de Cultura, con conexión con el general Hoyos y el Servicio de Inteligencia Nacional, y el señor Loaiza se queda en el primerato, pero el señor Morales Bermúdez lo cesa por disposición del secretario general del presidente del Consejo de Ministros, que quedaba en la calle Pesquería, el general Falconí Mejía, indicando que pertenecía a las izquierdas radicales en ese momento había en el primerato, y lo desactivan. Me viene y me busca a mí en el Ministerio de Pesquería. Yo le consigo un trabajo en Electro Perú con el señor Octoriel Velasco, para lo cual hablé con el general de división Jorge Fernández Maldonado, que era ministro de Energía y Minas, y de ahí lo he ido llevando de la mano en todo, durante el gobierno militar, a los diferentes cargos que él ha tenido. Eso es lo que le puedo decir del señor Loaiza. Dígame, ¿no fue su profesor en la Universidad de San Marcos de Sociología? Oye, a mi profesor de la Universidad de San Marcos en Sociología le voy a decir Salazar Bondi, Julio Kotler, Aníbal Quijano Obregón, César Germaná, Portocarrero Maich, son dos hermanos, y también el señor Fernando Enrique Cardoso, que fue después presidente del Brasil, a quien yo conocí en Flaxo, con Exo Faleto, cuando fui a hacer un posgrado de Ciencias Sociales en la Flaxo, en la Facultad de Ciencias Latinoamericanas de Ciencias Sociales en Santiago de Chile, que fui no solamente para los efectos de capacitación personal, sino como una cubierta para hacer actividad de inteligencia sobre Chile. ¿No
es cierto entonces lo que él refiere, que usted lo visitaba en su domicilio a horas 11 aproximadamente y se quedaban hasta las horas 3 de la mañana charlando sobre el tema de sociología? No, señor, porque yo desempeñaba una función de asesor del presidente del Consejo de Ministros, del ministro de Guerra y del comandante general del Ejército en la calle Pescadería que quedaba a la oficina del primer ministro. Él era tan estudiante como yo de sociología. Entonces en ningún momento yo me iba a estudiar hasta las 2, 3 de la mañana a su inmueble. ¿Es correcto afirmar que el señor Francisco Loaiza lo buscó a usted en 1990 luego de la primera vuelta electoral para decirle que el señor Fujimori necesitaba urgente el asesoramiento de un abogado? Mire, yo me voy a permitir decirle, señor fiscal, que los abogados estamos sujetos al artículo 10 y 11 de los estatutos del Colegio de Abogados del Perú, donde los abogados tenemos el deber y el derecho de guardar la reserva que los clientes nos ponen en nuestro conocimiento. Cuando el señor presidente Fujimori, en ese momento presidente electo, requiere de mis servicios, yo no puedo revelar por el secreto profesional lo que traté con el señor Fujimori, porque nunca me ha autorizado a que yo se está adelantando usted a la pregunta. Yo solamente le he dicho si el señor Loaiza lo llevó ante el señor Fujimori. No lo llevó. No, yo lo llevé a él, que es diferente. ¿A usted lo llevó? Claro, si no tenía ni carro, lo llevé en mi carro. ¿No le dijo el señor Loaiza que estaba asesorando en la campaña del señor Fujimori? Señor, para su conocimiento, el señor Loaiza en ese momento se estrelló en un carro, en un Volkswagen, se accidentó, y yo lo tuve que sacar de la comisaría. Bueno, ¿no es correcto entonces lo que él afirma, que lo llevó a usted ante el señor Fujimori? Yo no quería repetir esos eventos porque no guardan relación con los hechos, que es materia del marco imputatorio y de la hipótesis incrementada del Ministerio Público, que se versan sobre hechos del 91 al 92, donde se le imputa al ingeniero Fujimori violación de derechos humanos y consiguientemente a mí, lo cual no es cierto. Bueno, ¿es correcto señalar que Francisco Loaiza fue la persona que le presentó al acusado Fujimori en 1990? No. ¿Cómo se produce el primer encuentro que usted tiene con el señor Fujimori? Está en el ámbito del secreto profesional que perdura de acuerdo al artículo 11 en el tiempo. O sea, en el tiempo tengo que tener yo la obligación de guardar el secreto de lo que el señor Fujimori me reveló a mí. Y él nunca me ha autorizado que yo revele lo que me confió en confidencia de los problemas o de... ¿Lo llevó ante el señor Fujimori? ¿No lo llevó? No. Yo lo llevé a él, que es diferente. ¿A usted lo llevó? Claro, si no tenía ni carro, lo llevé en mi carro. ¿No le dijo el señor Loaiza que estaba asesorando en la campaña del señor Fujimori? Señor, para su conocimiento, el señor Loaiza en ese momento se estrelló en un carro, en un Volkswagen, se accidentó, y yo lo tuve que sacar de la comisaría. Bueno, ¿no es correcto entonces lo que él afirma, que lo llevó a usted ante el señor Fujimori? Yo no quería repetir esos eventos porque no guardan relación con los hechos, que es materia del marco imputatorio y de la hipótesis incrementada del Ministerio Público, que se versan sobre hechos del 91 al 92, donde se le imputa al ingeniero Fujimori violación de derechos humanos y consiguientemente a mí, lo cual no es cierto. Bueno, ¿es correcto señalar que Francisco Loaiza fue la persona que le presentó al acusado Fujimori en 1990? No. ¿Cómo se produce el primer encuentro que usted tiene con el señor Fujimori? Está en el ámbito del secreto profesional que perdura de acuerdo al artículo 11 en el tiempo. O sea, en el tiempo tengo que tener yo la obligación de guardar el secreto de lo que el señor Fujimori me reveló a mí. Y él nunca me ha autorizado que yo revele lo que me confió en confidencia de los problemas o de, no de problemas, de ciertos actividades de carácter judicial que tenía y que requirió mis servicios, pero yo no puedo revelar de qué se trató. La única persona que puede hacerlo es el ingeniero Fujimori y él nunca me ha autorizado para que yo lo revele y yo no lo voy a revelar. ¿No es cierto entonces que el señor Francisco Loaiza lo lleva donde el señor Fujimori y él le hace una consulta relacionada con un problema
de tributación, es decir, un delito de defraudación tributaria que estaba en una fiscalía? Señor fiscal, el secreto de profesión es un deber que perdura en el tiempo, así dice la ley. Usted es defensor de la legalidad. ¿Cómo me puede usted obligar a mí que yo vulnere los estatutos de nuestro colegio de abogados que lo rigen tanto para usted y como para mí? No lo voy a hacer. Usted como abogado está en el derecho de guardar silencio respecto a esa información. No estoy guardando silencio, le estoy contestando con lo que dice la ley. Voy a tener que seguir preguntando. ¿Qué tipo de problemas judiciales le consultó el señor Fujimori? Señor, eso forma parte del secreto profesional la que yo he recibido. Yo no puedo revelar el secreto profesional. El señor Fujimori nunca me ha dado autorización para que yo haga una revelación. Si yo relevo, estoy cayendo en un patrocinio infiel. El señor Fujimori me podría enjuiciar con justa razón por revelar ámbitos que corresponden a su intimidad personal. Yo no lo voy a revelar. ¿Se trataron de asuntos judiciales o administrativos? Señor, vale las redundancias, voy a señalarle que me acojo a lo que dice el artículo 11 de los estatutos del Colegio de Abogados, que usted lo conoce mejor que yo. ¿Es correcto que existió un proceso en el 8º juzgado penal por delito contra el honor sexual que se seguía contra el hoy acusado Fujimori y que el juez de la causa fue el doctor Ruiz Trigoso? ¿Conoció de eso? Eso es una patraña inventada contra el ingeniero Fujimori. ¿Ahí no guarda silencio? No, es una patraña porque lo he leído en los periódicos. Yo no he patrocinado ahí. Entonces por eso puedo decir que es una patraña. ¿Cómo? ¿Por qué sabe que es una patraña? ¿Por qué sé que es una patraña? Porque salió en los mismos periódicos aclarando de que había sido producto de una patraña. Pero si no estaría el señor, el ingeniero Fujimori procesado, sentenciado y condenado. Y nunca hubo ni sentencia ni condena de ninguna naturaleza. Yo no lo patrociné ahí. ¿Cómo sabe todo eso que usted nos acaba de referir? Señor, porque yo leo periódicos todos los días. Pero eso no salió en los periódicos. Pero por supuesto que salió en los periódicos. Leo usted el diario Marca. Marca. El diario Marca, que decía el MRTA, ahí salió el diario Marca. Lee usted en el periódico Cambio el vocero del MRTA, también lee usted en la entrevista del siglo que le hacen a Miguel Guzmán, donde revela lo siguiente. Entonces, yo he leído todo eso como parte de mi función de analista de inteligencia y por ahí colijo que era una farsa. Era una farsa imputada al ingeniero Fujimori. Y yo no lo defendí. ¿Qué lo voy a defender si era inocente? Si nunca había habido ningún hecho de esa naturaleza. Fue inocente. No hubo imputación, no hubo proceso, nunca hubo. No hubo proceso jamás, si me remito, y eso lo pueden corroborar yendo a los archivos de la Biblioteca Nacional. Y también están en los archivos del Servicio de Inteligencia, en la base de datos, que ahí los he dejado como parte de la historia de una patraña contra el presidente Fujimori. Le quiero comunicar que en el archivo del Servicio de Inteligencia no se encontraba ya ninguna documentación. Lo que sí se encontraba es en el archivo del señor Merino Bartet. Señor, el señor Merino Bartet es una persona, y yo lo puedo decir con conocimiento de causa, cuando ha sido citado por estos documentos que dice que se encontraron en su computadora, porque aquí hago un enriquecimiento a lo que he manifestado, va el señor juez Peña Farfán a su casa, le hace una incautación, se lleva lo que encuentra en el disco duro y a la semana regresa y le dice: señor Merino, por favor, se me han perdido los discos que he incautado sin computadora, le ruego que me dé usted una copia. Y el señor Merino Bartet siente en el acta que regrese el juez después de 7 días a pedirle por favor que le entregara nuevamente la copia porque se le había perdido. O sea, un juez meticuloso como Peña Farfán se le perdió 7 días en la computadora y el señor Merino le entrega. Y después el señor Merino Bartet va a declarar a un proceso. ¿Y qué dice? Que él, como un viejo oficial de inteligencia, ¿cuál era su costumbre? Copiar las cosas que sabía en los periódicos, las informaciones que salían en los medios, porque eso era parte de su inteligencia básica personal. No eran documentos del Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Cómo se ha enterado de eso, señor Montesinos? Porque está un proceso donde el señor Rafael Merino Bartet ha venido citado como testigo por el Ministerio Público y en el control del interrogatorio hecho por mi defensa técnica y por quien habla, el señor Merino ha reconocido que tenían la costumbre de copiar los artículos que sabían en los periódicos, en las revistas, como información básica para que algún día él, cuando le preguntaran sobre temas de inteligencias, él tuviera los elementos o los
que se llama la inteligencia básica, para poder responder o evaluar situaciones u análisis. Él en ningún momento dice que esos documentos son reales, y yo le estoy demostrando